Noticias. Ya es momento de revisar las informaciones del exterior. Estamos junto al editor del área internacional, Carlos Greitz. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Se cumplen 2 años de la invasión rusa a Ucrania y las imágenes hablan más que las palabras en este contexto. Les vamos a mostrar un antes y después en varios lugares icónicos del territorio ucraniano, cómo han quedado. Por ejemplo, la ciudad de Bakhmut. Así quedó después de 2 años, completamente destruido, un lugar que era habitacional, con áreas verdes. Ahí están otras imágenes satelitales de Maxari que revelan cómo todos estos lugares quedaron destrozados después de 24 meses. Una ciudad completa, por ejemplo. Cómo cambia, porque bueno, llevaban una vida normal hasta antes de que ocurriera este conflicto, ¿no? Sí, y el contraste fue radical en pocas semanas. Campos verdes que se transformaron en verdaderos campos de batalla en ciudades como Bakhmut, pero también Avdiivka, que es el último bastión en la franja del Donbass que hoy está siendo atacado por las fuerzas rusas. Carreteras, hospitales, todo destruido. En una operación que Vladimir Putin definió como militar especial en su momento, que iba a ser un ataque selectivo. Iba a ser más breve, ¿o no? Esa Además, era la percepción que había al inicio. Claro. O que él tenía esa percepción. Pero que después de la resistencia ucraniana y la incapacidad de las fuerzas rusas de abrirse paso en algunas zonas, termina dejando miles de civiles muertos. Un grupo de chilenos vivió en carne propia este episodio y hoy nos vuelven a contar su testimonio. Lo vemos en el informe de Catalina Quesada. Habiendo sido ratificado por el Parlamento ruso el 22 de febrero, he decidido convocar a una operación militar especial. Con estas palabras, Vladimir Putin dio inicio a la guerra en Ucrania. 2 años después, no hay razones para creer que el conflicto terminará pronto. El primer ataque se registró pocos momentos después del anuncio de Putin. Actualmente la línea del frente se extiende a largo de 1.000 kilómetros y su forma ha cambiado poco desde 2022. Putin decía que la operación buscaba desmilitarizar, pero no ocupar Ucrania. Pero los bombardeos sobre todo el territorio demostraban lo contrario. Al día de hoy, la misión de derechos humanos de la ONU en Ucrania señala que se han verificado más de 30.000 víctimas civiles, de las cuales casi 11.000 murieron. Más de 14 millones de personas, casi un tercio de la población de Ucrania, ha huido de sus hogares. Rodrigo Provost es uno de los que tuvo que dejar su hogar en Ucrania. El misionero chileno llegó en 2015 al país para ayudar a un campamento de niños. Estaba en el puerto de Odessa cuando llegó la guerra. Desgraciadamente Ucrania ya no va a ser la misma. Mucha gente se ha ido, muchos millones de personas han sido desplazados en otros países. Yo me quedé otro tiempo ahí porque la situación estaba difícil de salir. A cada minuto sonaban las alarmas. A cada minuto cortaban el tránsito. Este año, cuando Rodrigo ya había logrado regresar a Chile, recibió el llamado de Bagdán, un niño que perdió a sus padres y que conoció en Ucrania. Volvió a buscarlo y se encontraron en la frontera de Rumania. Estoy muy contento de estar acá en Chile. Dice que me da gracias porque soy su papá en este minuto, que él no quiere morir allá en Ucrania. Alejandro Carballo es otro chileno que vivía en Ucrania antes de que la guerra estallara. Vino a Chile a visitar a su familia un mes antes de que todo comenzara y ya no pudo volver. Su novia ucraniana estaba ya al momento del inicio de la invasión y hacía lo imposible por reencontrarse con él. Entre la angustia y la incertidumbre, Alejandro se comunicaba por mensajes de WhatsApp, ya que las líneas telefónicas estaban colapsadas. Algo terrible, fue como un momento de urgencia de saber qué se podía hacer para salir, porque enterándonos las fuerzas estaban afuera y iba a entrar la toma de la ciudad. Cómo salir era la gran incógnita. No había gasolina, porque todos estaban saliendo, habían tacos enormes para salir de la capital. Y se fueron hasta la montaña que se llama Los Cárpatos, cerca de la frontera con Polonia. Ahí no había mayores condiciones que agua y pan para comer. Y ahí estuvieron varios días hasta que la nieve pudo bajar y pudieron salir y cruzar a Europa. Historias como las de estos chilenos hay muchas. Lo cierto es que como ellos, ya son miles los que han debido escapar debido a que la guerra continúa tras 2 años. Pero ¿cuánto más durará esto? Lo que se ve en este panorama es que la guerra se va a alargar por 1 o 2 años más,
porque depende mucho de las voluntades políticas que tengan ambos contrincantes. Va a ser muy difícil que Ucrania pueda recuperar algún tipo de terreno sin la ayuda de Occidente y sin el apoyo decidido de los países que conforman la OTAN, por ejemplo, para entregarle cierto armamento que le va a permitir mantener lo que tiene hasta el momento y evitar avances rusos. 24 meses después, la guerra sigue latente. Por ahora, las fuerzas rusas están atrincheradas con poderosas fortificaciones y los ucranianos dicen que sus municiones se están agotando. Para quienes viven en Ucrania y para quienes tuvieron que dejarla, ya nunca será lo mismo. Nos quedamos en Rusia para hablar de la entrega finalmente del